Bueno, aquí estamos para hacer esta retroalimentación para la prueba del día de mañana, ¿ya? Y que espero que ya hayan estudiado un poquitito, ¿ya? El objetivo de la clase, reforzar ideas más importantes sobre la calidad del agua, la contaminación del aire y el deterioro del suelo. Les recuerdo que nosotros vimos 3 clases, de las cuales, ¿no es cierto?, en una hablamos sobre el agua, ya hablamos de la calidad del agua, ¿no es cierto?, lo que era el agua potable, hablamos del uso de agua embotellada. Luego hablamos, ¿no es cierto?, en otra clase acerca del aire y la contaminación del aire, y específicamente contaminación del aire a través de este material particulado que mencionaba. Y la última clase, ¿no es cierto?, que fue la semana pasada, nosotros hablamos del suelo. Bueno, la clase era el suelo que nos sustenta, ¿ya? Ahí vimos, ¿no es cierto?, qué es lo que es el suelo, algunas características. Entonces ahora vamos a recordar algunos puntos más importantes de esto y, ¿no es cierto?, les voy a enviar una guía de preguntas para que trabajen unas poquitas preguntas, ¿no es cierto?, para que las trabajen. Un PPT se los voy a enviar a través del profesor jefe. ¿Listo? Ya. Partamos por acá, ¿ya? En el caso del agua, el agua y su consumo. Bueno, nosotros una de las primeras cosas que vimos fue qué es lo que era el agua. Nosotros mencionamos, ¿no es cierto?, que el agua es un compuesto químico, ¿ya? Que se encuentra en la naturaleza, como lo sabemos, y se encuentra, ¿no es cierto?, en los 3 estados. Ahora, es un compuesto, ¿no es cierto?, que es parte de los ecosistemas, como dice ahí, ¿ya? Es fundamental, ¿no es cierto?, para los ecosistemas, para los seres vivos que existen en el ecosistema. Entonces, el agua, ¿no es cierto?, este compuesto tan importante que nosotros sabemos, ¿ya?, ¿no es cierto?, regula a los ecosistemas. Bueno, en el caso de los seres vivos, ¿no es cierto?, es fundamental para todos los seres vivos porque es requerido para el funcionamiento de ellos. Y una cosa que mencionamos, ¿cierto?, y es que el organismo de los seres vivos en promedio está formado por alrededor de un 70% de agua, ¿ya? Por lo tanto, debemos considerar, ¿no es cierto?, que es fundamental para que se lleven a cabo una serie de procesos, y específicamente la mayoría de las reacciones químicas que ocurren en los seres vivos, ¿no es cierto?, ocurren en medios donde hay agua. Por lo tanto, dependemos del agua. Todos los seres vivos dependemos del agua. El agua está en las células, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, está en una serie de fluidos, etc. ¿Ya? Ahora, lo importante también que mencionamos, ¿no es cierto?, es que nosotros obtenemos el agua, obviamente de su fuente, pero el hombre consume el agua, ¿no es cierto?, el agua que le llamamos el agua potable, ¿ya? Entonces, ahí entran algunos conceptos importantes. Bueno, ¿a qué se refiere el agua potable? Es el agua, ¿no es cierto?, que es un agua que está que no ofrece peligro cuando nosotros la consumimos, en el sentido de que no tiene sustancias tóxicas, ¿ya? Tampoco tiene, ¿no es cierto?, agentes patógenos. Por lo tanto, para que se obtenga el agua potable, hay todo un procesamiento, decíamos, de ella, ¿ya? Un proceso que es industrializado. De hecho, hablábamos de estos 8 pasos que debía sufrir el agua, ¿no es cierto?, que se toma desde sus fuentes hasta que es transformada en esto que llamamos agua potable y que va a ser distribuida para el consumo humano, ¿no es cierto? Entonces, el agua potable se supone que tiene una calidad que nos va a permitir no enfermarnos, ¿no es cierto?, no intoxicarnos, ¿no es cierto? O sea, ella ha sido tratada a través de una serie de procedimientos, como decíamos, son 8 pasos por los cuales tiene que pasar el agua, partiendo desde que se extrae, ¿no es cierto?, hasta que es distribuida, ¿no es cierto?, para que nosotros la consumamos, ¿ya?
Y bueno, todos estos pasos, como decíamos, todo este procesamiento, esta industrialización, ¿no es cierto?, nos va a permitir obtener el agua potable, que se supone, como les digo, que es un agua que no va a estar libre de sustancias que nos puedan intoxicar y de los agentes patógenos, ¿ya? Bueno, ahora, aunque el agua potable, ¿no es cierto?, no es un agua que está 100% purificada, ¿no es cierto?, igual contiene algunas sustancias, pero en cantidades bastante reducidas, ¿ya? También contiene algo de arsénico, contiene algo de cianuro, contiene, ¿no es cierto?, algo de cobre, algo de plomo, pero en cantidades, ¿no es cierto?, muy pero muy pequeñas, al punto de que no le van a hacer daño, ¿no es cierto?, a las personas cuando la consuman, ¿ya? Entonces, igual el agua, ¿no es cierto?, tiene ciertas cantidades de sustancias que no se le pueden eliminar a ese punto, a ese nivel, ¿ya?, pero que no son dañinas para nuestra salud. Ahora, lo que sí debemos tener claro es que existe toda una normativa en relación a las cantidades de estas partículas que existen, ¿no es cierto?, en el agua, ¿ya? Bueno, ahora, hablábamos de que el agua potable, ¿ya?, se iba a obtener, ¿no es cierto?, a través de una serie de procesos o procesamientos, ya, que sufría lo que llamábamos, ¿no es cierto?, el agua bruta, ¿no es cierto?, o agua cruda. Hablamos aquí de otro concepto de agua cruda, y es el agua que proviene desde las fuentes, tal cual está, sin que nosotros le hayamos hecho nada, ¿ya? Ese es el agua cruda, y ese es el agua, ¿no es cierto?, que va a ser, que va a sufrir todos estos procesos, estos procedimientos para convertirse en agua potable. Entonces, esta agua cruda es el agua, como habíamos visto, ¿no es cierto?, que se obtiene, decimos, de las fuentes y que va a ser tratada. Es el agua, ¿no es cierto?, que proviene desde las fuentes, desde sus fuentes. Ahora, en el caso del agua, ¿no es cierto?, el agua potable que nosotros tenemos se obtiene fundamentalmente de aguas superficiales. Estamos hablando, por ejemplo, ríos, lagos, ¿no es cierto?, ¿ya? Esas serían aguas superficiales. Y también el hombre la obtiene a partir de aguas subterráneas, ¿no es cierto? De ahí obtiene el agua cruda. Esas son las principales fuentes. Aguas superficiales como ríos y, ¿no es cierto?, también aguas subterráneas. Pero también, hace un tiempo ya habíamos visto que el hombre, ¿no es cierto?, obtiene aguas de la desalinización del agua de mar. Entonces también hay un porcentaje pequeño, tenemos en Chile algunas plantas desalinizadoras, ¿no es cierto? Entonces toman el agua de mar y le quitan la sal a través de procesos no complejos, ¿ya?, pero que implican también igual que exista una planta especialmente para ese proceso. Y también, entonces, hay un porcentaje pequeño de agua potable que se obtiene a partir de la desalinización del agua de mar. Bueno, eso era en relación, ¿no es cierto?, al agua potable. Por otro lado, el hombre no solamente, bueno, en la actualidad consume agua potable, ¿ya? Ahora, sabemos que el agua potable tiene distintos usos, pero pensemos, ¿no es cierto?, en este uso que se le da en la casa, para hacer los alimentos, para lavar la ropa, para bañarnos, etc., ¿ya?, y para beberla. Pero hace un tiempo ya atrás ya, digamos, yo diría que, bueno, siempre ha existido, pero este aumento del consumo, estas aguas, ¿no es cierto?, envasadas, estas aguas embotelladas, ¿ya?,
¿no es cierto? Estas aguas embotelladas, entonces en la actualidad ha aumentado mucho el consumo, ¿ya? Desde hace 10 años, por ejemplo, desde que el hombre anualmente consumía alrededor de unos 17 litros, después pasó a unos 26 litros y probablemente ya en el 2021 haya superado, ¿no es cierto?, esa cifra. Entonces, bueno, y ahí hay una serie de preguntas acerca de estas aguas envasadas o embotelladas, ¿ya? Y bueno, la pregunta era, ¿debemos consumir estas aguas embotelladas y no consumir agua potable, agua que viene de la llave? Entonces, según los expertos, ¿no es cierto?, ambas tienen una calidad suficiente como para que nosotros las podamos utilizar y que nos van a, digamos, no nos van a hacer daño, ¿ya? Bueno, estas aguas embotelladas generalmente son aguas que pueden provenir, por ejemplo, desde fuentes subterráneas, ¿no es cierto?, y que afloran hacia el exterior, ¿no es cierto? Y ahí hay tipos, hablamos de las aguas minerales, aguas de manantial, por ejemplo. Y también hay una tercera categoría que era estas aguas purificadas que el hombre las crea. Toma agua, en el fondo toma agua potable y la purifica, ¿no es cierto?, a través de procesos, ¿no es cierto?, que en el fondo es como, esta agua purificada es como, finalmente es como destilar agua, ¿ya? Es cuando nosotros purificamos al máximo y le quitamos incluso hasta estas sales o estas sustancias, ¿no es cierto?, que pueden contener las otras aguas embotelladas que provienen como de manantiales, por ejemplo, ¿ya? Bueno, el hombre toma agua y la purifica, ¿no es cierto?, a un nivel bien extremo. Esa sería ya agua, ¿no es cierto?, que el hombre ha procesado al máximo, ¿no es cierto?, y que las convirtió en agua embotellada, que esa es la tercera categoría, ¿ya? Pero finalmente la idea es que tanto las aguas embotelladas como las aguas, el agua potable, ¿no es cierto?, según los expertos, son aguas que nosotros podemos consumir. Ya, y por otro lado, ¿no es cierto?, tendríamos el que son puro beneficio el agua, estas aguas, ¿no es cierto?, embotelladas, o tienen algún aspecto negativo. Bueno, y ahí está, ¿no es cierto?, el que nosotros consumamos en agua embotellada, generalmente en estos envases que nosotros vamos a desechar, que no son, ¿no es cierto?, recuperables o retornables. Por lo tanto, uno de los aspectos más negativos, aparte del costo económico que implica, porque tengo que pagar por, ¿ya?, ¿no es cierto?, es que se genera bastante, podríamos decir, residuos, desechos, ¿ya? No son retornables las botellas en la mayor parte de los casos, ¿ya? Por lo tanto, eso es uno de los aspectos negativos que podríamos mencionar en relación a las aguas embotelladas, ¿ya? Pero la idea es que igual consumamos agua, aunque no es por moda, yo creo, pero sí lo que decíamos es que puede ser más saludable, ¿no es cierto?, está de repente más a la mano el que yo compre, a que vaya y busque un vasito y tome el agua de la llave, ¿ya? Pero ahí está la decisión de cada uno. Bueno, el otro tema entonces tenía que ver con el aire y la contaminación. Nosotros sabemos que el aire es un componente, ¿no es cierto?, es una mezcla de gases, no es un componente, está mal, es una mezcla de gases, ¿no es cierto? Es una mezcla de gases que se encuentra rodeando a la Tierra. ¿Ya? Y tiene diversos componentes. Nosotros mencionamos como que tiene nitrógeno, tiene oxígeno, ya, tiene vapor de agua, tiene dióxido de carbono, tiene gases nobles como el argón, por ejemplo, y en distintos, ¿no es cierto?, porcentajes. Los que se encuentran en mayor porcentaje veíamos que era el nitrógeno y el oxígeno. El nitrógeno tenemos cerca del 78% y más,
78 y algo más, infracción. Y en el caso del oxígeno, ¿no es cierto?, compone el aire en un 21%. Ahora, este 1% restante es de las otras sustancias, vapor de agua, ¿no es cierto?, dióxido de carbono, ¿ya? Y esta serie de gases nobles que, ¿no es cierto?, también son parte del, como el argón, que son parte del aire, ¿ya? Ahora, bueno, nosotros sabemos que el aire es fundamental para la mayoría de los seres vivos, pero también sabemos que la actividad humana ha provocado la contaminación del aire. Bueno, ¿y qué es lo que es la contaminación del aire? ¿A qué se refiere la contaminación del aire? Nosotros decimos que el aire está contaminado cuando, ¿no es cierto?, agregamos componentes, ¿ya? ¿No es cierto? Agregamos otros componentes que pueden ser otros gases o también pueden ser partículas, o ambos, ¿no es cierto? Existiendo entonces otras sustancias en el aire, ya sea gaseosa o estas partículas que van quedando en suspensión, nosotros decimos que el aire está contaminado. ¿Ya? Ahora, el problema es que la actividad humana, específicamente la emisión de gases, por ejemplo, debido a la quema de combustibles fósiles, es la principal, ¿no es cierto?, actividad o causa de la contaminación del aire. La emisión de gases debido a quema de combustibles fósiles. Estamos hablando de combustibles como, ¿no es cierto?, benzina, petróleo, lo mismo en la misma casa también. Ahora, ¿cuáles son las actividades específicas que llevan a esto? El transporte, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un gran parque automotriz, nosotros tenemos 8 vehículos, pero aparte de eso, ¿no es cierto?, todo lo otro que implica transporte, ¿ya? Transporte y también las industrias que utilizan, ¿no es cierto?, que utilizan estos combustibles fósiles. Eso sería como una de las principales, ¿no es cierto?, fuentes de gases que contaminan el aire. Y aquí nosotros vamos a hablar, vamos a recordar, ¿no es cierto?, que vamos a hablar de lo que llamamos el material particulado. Bueno, existen diversas sustancias que contaminan el aire, desde el propio dióxido de carbono, ¿no es cierto?, al aumentar también, ¿no es cierto?, también tenemos monóxido de carbono, amoníaco, ¿ya?, metano y una serie de sustancias más que contaminan el aire. Y ahí aparece también lo que llamamos el material particulado. ¿Ya? El material particulado. Ahora, este material particulado, ¿no es cierto?, hace referencia a partículas, ya sean sólidas o líquidas, que quedan en suspensión. ¿Ya? Ya, partículas sólidas que quedan en suspensión. ¿Ya? Y eso, ¿no es cierto?, es complejo porque, bueno, hay algunas de estas partículas que son extremadamente pequeñas y fácilmente pueden ingresar al organismo, ¿no es cierto?, ya no solamente que ingresen a los pulmones, ¿no es cierto?, pueden ingresar al torrente sanguíneo, pueden ingresar aquellas que son mucho más pequeñas porque de distintas medidas, ya están, recordemos que están clasificadas de acuerdo a las medidas en micrones, ¿ya? Y ahí aparecen, ¿no es cierto?, las PM, porque así se le llama al revés. Estas serían las PM, ¿ya? Y el problema es que aquellas que son ya más pequeñas pueden ingresar al organismo, ingresar a las células y causar daño en los tejidos. Y causar enfermedades como enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias y
cáncer, ¿no es cierto?, al pulmón, ¿ya? Lo cual, ¿no es cierto?, es grave, y un porcentaje importante de nuestro país, ¿no es cierto?, tiene ciudades altamente contaminadas. Por ejemplo, Temuco, ¿ya?, Casas Viejas, esos lugares están altamente contaminados, por ejemplo, como Santiago, ¿ya?, y donde hay muchos de estos materiales particulados que causan cierto daño a la salud. Y no solo pensando a futuro, ¿ya?, porque la idea es que hay que disminuir esta cantidad de material particulado. Bueno, esa es una idea general, ¿no es cierto?, un resumen de lo que nosotros vimos en la clase sobre contaminación del aire. Y bueno, y aquí está, ¿no es cierto?, lo que hablamos acerca del suelo, ¿ya?, el suelo que nos sustenta. Y lo primero, era importante referirnos, bueno, ¿qué es lo que es el suelo?, ¿no es cierto? Ahora, todos tenemos una idea de esta capa superficial que existe en nuestro planeta y que se compone, por ejemplo, de partículas minerales de distintos tamaños, se compone, ¿no es cierto?, de materia orgánica, ¿ya?, y se compone también de agua, de aire, etcétera. Bueno, ahora, la capa fértil en donde se desarrolla la vida es una capa más bien pequeña, ¿ya?, en relación a todo el suelo. El suelo puede tener, decíamos, distintas dimensiones, de algunos centímetros o una cantidad mayor, pero la capa fértil en sí es bastante pequeña. Lamentablemente, y aquí entran otra vez, ¿no es cierto?, entra a actuar la actividad humana, ¿ya?, que puede causar deterioro del suelo. Bueno, y nosotros mencionamos algunos aspectos acerca del suelo, por ejemplo, en relación a su formación. Vimos que existían factores que llevaban a que se formara, ¿no es cierto?, el suelo, y había 5 factores que influían en la formación del suelo. Y ahí estaba lo que era el clima, el relieve, el tiempo, ¿no es cierto?, los mismos seres vivos que llamábamos la biota, y también, me está olvidando uno, bueno, el tiempo, el clima, ya me acordaré del quinto, ¿ya? Todo esto, ¿no es cierto?, influía, y podíamos clasificar a estos factores en activos y pasivos, ¿ya? Por ejemplo, factores como el clima eran factores activos porque nosotros podíamos ver directamente cómo afectaban el suelo y, digamos, su formación. En cambio, otros como lo que era el tiempo o el relieve, ¿ya?, o la roca madre, esos son factores pasivos porque nosotros no vemos directamente, no podemos ver, ¿no es cierto?, cómo ellos están actuando, ¿ya? Ahora, también vimos algunas características que podía tener un suelo, ¿no es cierto?, que pudiese hacer que este suelo fuese un suelo apropiado para el cultivo. Y ahí entraba lo que era su textura, ¿no es cierto?, su estructura, ¿ya? Estaba también el pH y la salinidad, ¿ya? Todas estas son características, ¿no es cierto?, que pueden hacer que un suelo sea de mejor o inferior calidad para que se desarrolle la vida en él, ¿ya? Bueno, en relación a la textura tenía que ver con las partículas que constituían este suelo, ¿ya? La estructura tenía que ver a la disposición, ¿no es cierto?, de estas partículas. El pH tenía que ver, ¿no es cierto?, si era ácido o lo opuesto, básico, ¿no es cierto? Y eso se podía medir. Y nosotros, alguna vez ustedes deben haber oído hablar, ¿no es cierto?, que hay plantas que crecen mejor en suelos ácidos y otras en suelos que no son ácidos, como los suelos básicos, ya. Entonces, son, ¿no es cierto?, características importantes
que deberíamos conocer cuando nosotros queremos cultivar. Y la salinidad, ¿no es cierto? Es sumamente importante porque mientras más salino es un suelo, hay menos posibilidades de que las plantas se puedan desarrollar ahí. ¿Ya? Entonces, son temas importantes de considerar. ¿Ya? Bueno, y aquí estaba, ¿no es cierto?, esta actividad humana, lo que habíamos mencionado y en primer lugar, que me estaba adelantando mucho, y que puede causar deterioro del suelo. ¿Ya? Entonces, lamentablemente, ¿no es cierto?, nosotros no hemos valorado lo suficiente el suelo, ¿no es cierto?, porque se desarrolla la vida, porque el sostén de los seres vivos que habitan en los ecosistemas terrestres, y hemos causado deterioro, ¿no es cierto?, degradación del suelo, lo hemos erosionado, ¿no es cierto?, lo hemos dejado expuesto, lo sobreexplotamos, ¿no es cierto?, y por otro lado, ¿no es cierto?, el problema es que estamos dañando este suelo que es fundamental para el desarrollo de la vida. Por lo tanto, es importante que nosotros conozcamos, ¿no es cierto?, cómo de alguna manera evitar esto de deteriorar el suelo y contribuir, ¿no es cierto?, a no dañarlo. Lo mismo también estaba el uso decíamos, de pesticidas. Ya no solamente que yo lo sobreexplote, sino que además agregue sustancias que pueden llegar a ser tóxicas, que muchas veces, ¿no es cierto?, claro, se agrega un pesticida, ¿no es cierto?, para matar una plaga en un cultivo, pero esa sustancia también cae al suelo. Y el problema es que va a afectar al suelo para los cultivos posteriores. Entonces, la verdad es que nosotros deberemos ser cada vez más cuidadosos en poder tratarlo y no, ¿no es cierto?, al utilizarlo, porque de él dependemos, ¿ya? Que cada vez, ¿no es cierto?, sea menos el deterioro y por el contrario, que nosotros cada vez que lo utilicemos, ¿no es cierto?, nos preocupemos de recuperarlo, ¿ya? Nos preocupemos de cuidarlo y no dañarlo. Ya, niños, eso sería más o menos algunas ideas principales de estas tres clases que se consideran para la prueba del día de mañana, que es la última y las vacaciones. Recuerden que les voy a mandar una guía, algunas preguntitas para que ejerciten lo que han estudiado. Que estén súper bien, nos vemos.